Código Da Vinci, Dan Brown. Los hechos. El Priorato de Sion, la sociedad secreta europea fundada en 1099, es una organización real. En 1975, en la Biblioteca Nacional de Francia, ubicada en París, se descubrió una serie de pergaminos conocidos como Les Dossiers Secrets, en los que se identificaba a numerosos miembros del Priorato de Sion, incluidos Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli, Victor Hugo y Leonardo da Vinci. Prólogo. Museo del Louvre, París, 22:46 horas. Jacques Saunier, el célebre conservador del museo, avanzó tambaleándose por el abovedado pasaje de la Gran Galería. Una vez allí, arremetió contra el primer cuadro que vio, un Caravaggio. Tras agarrar el dorado marco, Saunier, de 76 años, tiró de la obra maestra hasta separarla de la pared y cayó hacia atrás con el lienzo encima. Tal y como había previsto, no muy lejos de allí se activó con estrépito una reja de hierro que impedía la entrada al lugar. La madera del suelo se estremeció. A cierta distancia comenzó a sonar una alarma. El conservador permaneció en un instante tendido en el suelo, jadeante, evaluando la situación. Sigo vivo. A continuación salió debajo del lienzo y escrutó el tenebroso espacio en busca de un escondite. Entonces oyó una voz escalofriante próxima. «¡No se mueva!». El anciano Agathas se quedó petrificado, volvió la cabeza despacio. A menos de 5 metros al otro lado de la reja, la imponente silueta de su agresor lo miraba a través de los barrotes de hierro. Era alto y corpulento, la tez cadavérica y un cabello blanco que empezaba a ralear. Tenía los iris rosados y las pupilas de un rojo oscuro. El albino sacó una pistola del abrigo e introdujo el cañón entre los barrotes, apuntando directamente al conservador. No debería haber salido huyendo. Era difícil ubicar su acento. «Ahora dígame dónde está». «Ya se lo he dicho», balbuceó el anciano de rodillas e indefenso en la galería. «No sé de qué me habla». «Miente». El otro clavó la vista en él, absolutamente inmóvil, a excepción del brillo en sus espectrales ojos. «Usted y sus hermanos tienen algo que no les pertenece». Saunier sintió una descarga de adrenalina. «¿Cómo sabe eso?». «Esta noche les será devuelto sus guardianes legítimos. Dígame dónde lo esconden y lo dejaré vivir». El hombretón apuntó al conservador a la cabeza. «¿Está dispuesto a morir para guardar el secreto?». Saunier no podía respirar. El albino ladeó la cabeza y miró el cañón del arma. Saunier levantó las manos con un gesto defensivo. «Espere», respondió despacio. «Le diré qué quiere saber». El anciano pronunció las siguientes palabras con cautela. La mentira que contó la había ensayado en multitud de ocasiones, cada una de ellas rezando para que no tuviera que recurrir a ella nunca. Cuando hubo terminado de hablar, su atacante esbozó una sonrisa de suficiencia. «Sí, es exactamente lo que me han dicho los otros». Saunier reculó. «¿Los otros?». «También di con ellos», se mofó el gigante. «Con los tres, y me confirmaron lo que acaba de decir usted». «No puede ser». La verdadera identidad del conservador, al igual que la de sus 3 senescales, era casi tan sagrada como el antiguo secreto que protegían. Entonces Saunier cayó en la cuenta de sus seneschutz, obedeciendo un estricto protocolo. Habían contado la misma patraña antes de morir. Formó parte del procedimiento. El agresor volvió a dirigir el arma hacia él. «Cuando usted haya desaparecido, yo seré el único que estará en posesión de la verdad». ¿La verdad? De súbito el conservador comprendió lo realmente terrible de la situación. «Si muero, la verdad se perderá para siempre». Trató de ponerse a cubierto por instinto. Entonces se oyó un disparo, y el anciano sintió un calor abrasador cuando la bala se alojó en su estómago. Cayó hacia adelante, luchando contra el dolor.
Lentamente Saunier se volvió y miró a su atacante a través de los barrotes. Este ahora apuntaba a su cabeza. El conservador cerró los ojos, sus pensamientos en un remolino vertiginoso de miedo y pesar. En la galería resonó el clic de una recámara vacía. Saunier abrió los ojos deprisa. El otro miró la pistola, daba la impresión de que casi se divertía. Luego metió la mano en el bolsillo en busca de otro cargador, pero acto seguido pareció cambiar de opinión. Sonrió tranquilamente al ver el estómago del anciano. Mi trabajo aquí ha terminado. El conservador bajó la vista y reparó en el orificio de bala que se abría en su camisa de lino blanca, rodeada de un pequeño círculo de sangre a escasos centímetros por debajo del esternón. El estómago. Casi era cruel que el proyectil no le hubiese acertado el corazón. Como veterano que era de la Guerre d'Alegría, el anciano había sido testigo de numerosas ocasiones del suplicio que suponía morir así. Sobreviviría durante 15 minutos, mientras los ácidos estomacales invadían su cavidad torácica y lo iban envenenando lentamente desde dentro. El dolor es bueno, monsieur, afirmó el albino y se fue. Una vez a solas, Jacques Saunier observó de nuevo la reja de hierro. Estaba atrapado y las puertas no podrían volver a abrirse hasta dentro de al menos 20 minutos. Para cuando alguien lo encontrara ya habría muerto. Así y todo, el miedo que lo asaltó en ese instante era mucho mayor del que le inspiraba su propia muerte. Debo transmitir el secreto. Poniéndose de pie a duras penas, recordó a sus 3 hermanos asesinados. Pensó en las generaciones precedentes, en la misión que se les había encomendado. Una cadena de saber interrumpida. De repente, ahora, a pesar de todas las precauciones, a pesar de todas las medidas de seguridad, Jacques Saunier era el único eslabón que quedaba, el único custodio de uno de los secretos más poderosos jamás guardados. Se levantó tambaleando. Tengo que dar con la manera. Se hallaba atrapado en la gran galería y solo había una persona en la faz en la tierra a la que podía pasar el testigo. El anciano alzó la cabeza y contempló las paredes de su opulenta prisión. Algunos de los lienzos más famosos del mundo parecían sonreírle como si fuesen viejos amigos. Componiendo una mueca de dolor, reunió todas sus facultades y fuerzas. Sabía que la titánica tarea que lo aguardaba requeriría cada segundo de lo que quedaba de vida. Capítulo 1. Robert Langdon despertó con parsimonia. En la oscuridad sonaba un teléfono, un ruido metálico, desconocido. Buscó a tientas la lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Al escrutar la estancia con los ojos entornados, vio una lujosa habitación renacentista con mobiliario de Luis XVI, paredes con frescos pintados a mano y una colosal cama de caoba con dosel. ¿Dónde demonios estoy? El albornoz de jacquard que colgaba de una de las columnas de la cama lucía un monograma: Hotel Ritz París. Poco a poco la niebla comenzó a disiparse. Langdon cogió el teléfono. ¿Sí? Señor Langdon, inquirió una voz de hombre. Espero no haberlo despertado. Aturdido miró el reloj de la mesilla. Eran las 0:32. Solo había dormido 1 hora y estaba hecho unos zorros. Soy el recepcionista, señor. Le pido disculpas por la intromisión, pero tiene usted visita e insiste que es urgente. Langdon aún se sentía confuso. ¿Visita? A continuación reparó en una arrugada tarjeta que descansaba en la mesilla. La Universidad Norteamericana de París tiene el honor de presentar a una velada con Robert Langdon, profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard. Langdon soltó un gruñido. La conferencia de esta tarde, una disertación con diapositivas sobre el simbolismo pagano oculto en las piedras de la Catedral de Chartres, posiblemente hubiese molestado al público más conservador.
Lo más probable era que algún experto en religión lo hubiese seguido hasta el hotel para buscar pelea. Lo siento, se excusó, pero estoy muy cansado y... Miss Monsieur, insistió el recepcionista, ahora en un susurro apremiante. Su invitado es un hombre importante. A Landon no le cabía la menor duda. Sus libros sobre pintura y simbología religiosas lo habían convertido, muy a su pesar, en una celebridad dentro del mundo del arte, y el año anterior su notoriedad se había visto centuplicada tras verse involucrado en un incidente en el Vaticano que había tenido una gran repercusión mediática. Desde entonces la avalancha de historiadores prepotentes y aficionados al arte que llamaban a su puerta parecía interminable. Si es usted tan amable, propuso Landon, procurando no perder la educación, ¿le importaría anotar el nombre y el número de teléfono de ese hombre y decirle que intentaré llamarlo antes de que me vaya de París el martes? Gracias. Colgó antes de que el otro pudiera poner objeciones. Ahora incorporado, Landon frunció el ceño al ver el libro que descansaba sobre la mesilla. Se trataba del libro de oro del hotel, cuya cubierta alardeaba: Duerma como un niño en la ciudad de la luz, sueña en el Ritz de París. Volvió la cabeza y miró con cansancio el espejo de cuerpo entero que había al otro lado de la estancia. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, despeinado y exhausto. Necesitas unas vacaciones, Robert. El año anterior le había pasado factura, pero no le hacía ninguna gracia ver la prueba de ello en el espejo. Esta noche sus ojos, por lo común de un azul intenso, estaban opacos y ojerosos. Una oscura barba incipiente le cubría la poderosa mandíbula y el mentón, en el que se distinguía un hoyuelo. Por las sienes avanzaban las canas, adentrándose cada vez más en su mata de grueso cabello negro. Aunque sus compañeras aseguraban que las canas no hacían sino acentuar su atractivo de ratón de biblioteca, Landon no opinaba lo mismo. Si me vieran ahora los del Boston Magazine. El mes anterior, para bochorno suyo, la revista Boston Magazine lo había incluido en su lista de 10 personas más misteriosas de la ciudad, un dudoso honor que convirtió en el blanco de un sinfín de burlas por parte de sus compañeros de Harvard. Esa tarde, a casi 5.000 kilómetros de su casa, dicha distinción había resurgido para atormentarlo en la charla que había dado. Señoras y caballeros, anunció la anfitriona ante la multitud que abarrotaba el pabellón Dauphine en la Universidad Norteamericana de París. Nuestro invitado de esta tarde no precisa de presentación. Es el autor de numerosos libros como La simbología de las sectas secretas, El arte de los Illuminati o El lenguaje perdido de los ideogramas. Y si les digo que escribió el libro, con mayúscula, sobre iconografía religiosa, no lo digo por decir. Muchos de ustedes utilizan en clase sus libros de texto. Los estudiantes que habían acudido al acto asistieron con entusiasmo. Esa tarde pensaba presentarlo compartiendo con ustedes su impresionante currículum. Sin embargo, lanzó una mirada traviesa a Landon, que estaba sentado en el estrado. Uno de los asistentes acaba de pasarme un material mucho más enigmático, por decirlo de alguna manera. La mujer sostuvo en alto un ejemplar del Boston Magazine. Landon no sabía dónde meterse. ¿De dónde demonios lo habrán sacado? A continuación, la anfitriona comenzó a leer pasajes extraídos de aquel artículo inani, y Landon sintió que se hundía más y más en su asiento. 30 segundos después, el público sonreía y la mujer no daba muestras de ir a detenerse. Y la negativa del señor Landon a comentar públicamente el inusitado papel que desempeñó en el cónclave que se celebró el año pasado en el Vaticano sin duda hace que sume puntos en nuestro enigmatómetro. La mujer espolió al público asistente. ¿Les gustaría oír más? La multitud aplaudió. Que alguien la pare, rogó Landon mientras ella volvía a meterse de lleno en el artículo. Aunque es posible que al profesor Landon no se le considera un monumento, a diferencia de algunos de nuestros galardonados más jóvenes, este intelectual cuarentón posee una buena ración de atractivo.
Su subyugadora presencia se ve realzada por una voz de barítono inusitadamente grave y potente que, según sus estudiantes femeninas, es como terciopelo en los oídos. La sala prorrumpió en una sonora carcajada y Landon sonrió torpemente. Sabía lo que venía a continuación, una ridícula frase sobre Harrison Ford con Tweet de Harris. Y dado que esa tarde había imaginado que por fin podría volver a llevar su traje de tweed de la isla de Harris y su jersey de cuello alto de Burberry, decidió tomar medidas. Gracias, Mónica, intervino mientras se ponía de pie antes de tiempo y la apartaba del atril. Es evidente que a los responsables del Boston Magazine se les da bien la ficción. Se volvió hacia el público exhalando un suspiro incómodo. Si descubro quién de ustedes ha sido el que ha facilitado el artículo, haré cuanto esté en mi mano para que el consulado lo deporte. La multitud prorrumpió en carcajadas. En fin, como todos ustedes saben, estoy aquí esta tarde para hablar del poder de los símbolos. El teléfono del hotel rasgó una vez más el silencio. Refunfuñando sin dar crédito, Landon lo cogió. ¿Sí? Tal y como era de esperar, se trataba del recepcionista. Señor Landon, le pido disculpas de nuevo. Llamo para informarle que su visita de camino a su habitación. Pensé que debía avisarlo. Ahora estaba completamente despierto. ¿Lo ha enviado a mi habitación? Mil disculpas, señor, pero un hombre así no he atrevido a impedírselo. Pero, ¿de quién se trata? Sin embargo, el hombre ya había colgado. Casi en el acto, un pesado puño descargó su fuerza en la puerta de Landon. Inseguro, este se levantó de la cama sintiendo que sus pies se hundían profundamente en la alfombra de Savonier. Se puso el albornoz del hotel y se dirigió a la puerta. ¿Quién es? Señor Landon, tengo que hablar con usted. El hombre hablaba un inglés con acento, un vozarrón áspero y autoritario. Soy el teniente Jerome Colette, de la Dirección General de la Policía Judicial. Landon vaciló. ¿La Policía Judicial? La DGPJ venía a ser el equivalente del FBI norteamericano. Sin retirar la cadena de seguridad, abrió un tanto la puerta y el rostro que vio era delgado y pálido. El hombre, al que correspondía extraordinariamente flaco, vestía un uniforme azul que parecía oficial. ¿Puedo pasar?, inquirió. Landon titubeó, inseguro, mientras los amarillentos ojos del extraño lo escudriñaban. ¿Qué es lo que ocurre? Mi jefe necesita su ayuda en un asunto privado. ¿Ahora?, consiguió decir él. Es más de medianoche. Si no me equivoco, usted tenía pensado reunirse con el conservador del Louvre esta noche, ¿es así? Landon sintió una repentina desazón. Él y el venerado conservador Jacques Sunier iban a verse esa noche, después de la conferencia, para tomar una copa, pero el anciano no se había presentado. Sí, ¿cómo lo sabe? Encontramos un nombre en su agenda. ¿Sucede algo? El policía suspiró profundamente y deslizó una Polaroid por la estrecha abertura de la puerta. Cuando Landon vio la foto, todo su cuerpo se tensó. Esta fotografía fue tomada hace menos de una hora en el Louvre. Mientras contemplaba la extraña imagen, la repugnancia y la conmoción que sintió en un principio dieron paso a un repentino acceso de ira. ¿Quién ha podido hacer esto? Esperábamos que usted pudiera ayudarnos a responder esa pregunta. Había cuenta de sus conocimientos de simbología y de su intención de reunirse con el Monsieur Sunier. Landon clavó la vista en la instantánea. El ahora teñido de miedo, la imagen era truculenta y profundamente extraña, y generó en él una inquietante sensación de déjà vu. Hacía poco más de un año, Landon había recibido la fotografía de un cadáver junto con una petición similar de ayuda. 24 horas más tarde, había estado a punto de perder la vida en el Vaticano. La que tenía delante era una foto completamente distinta, y sin embargo algo en ella le resultaba desconcertantemente familiar. El teniente consultó su reloj. Mi jefe nos espera, señor. Landon apenas lo oyó, sus ojos seguían fijos en la imagen. Este símbolo de aquí y el cuerpo en esa extraña postura, propuso el policía. Landon asintió. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando alzó la cabeza. Soy incapaz de imaginar quién pueda haber hecho algo así. El policía se demudó.
Me parece que no lo entiende, señor Landon. Lo que ve en esa fotografía, hizo una pausa, se lo hizo el propio Monsieur Sunier. Capítulo 2. A menos de 2 kilómetros de allí, el enorme albino llamado Silas cruzó cojeando la verja de la lujosa residencia de la Rue La Bruyère. El cinturón con pinchos que llevaba sujeto al muslo le hería la carne, y sin embargo su alma cantaba satisfecha las alabanzas al Señor. El dolor es bueno. Sus ojos rojos escrutaron el vestíbulo al entrar, desierto. Subió la escalera sin hacer ruido, pues no quería despertar a los otros numerarios. La puerta de su cuarto permanecía abierta. Allí estaban prohibidos los cerrojos. Entró y cerró tras de sí. La habitación era espartana. Suelo de madera, una cómoda de pino y una estera que hacía las veces de cama en un rincón. Esa semana se alojaba allí en calidad de visitante y durante muchos años había tenido la suerte de contar con el santuario parecido en Nueva York. El Señor me ha dado refugio y ha dotado de sentido mi vida. Esa noche por fin Silas tenía la sensación de que había empezado a saldar su deuda. Tras ir directamente hasta la cómoda, sacó el móvil, oculto en el cajón inferior, y efectuó una llamada. «Sí», repuso una voz de hombre. «Maestro, ya he vuelto». «Habla», exigió la voz a la que parecía agradar tener noticias suyas. «Los 4 están fuera de juego, los 3 senescales y el gran maestre». Se produjo un momento de silencio como si el otro orase. «En tal caso imagino que tienes la información». Los 4 me dijeron lo mismo, cada uno por su lado. ¿Y los creíste? Lo que me revelaron era demasiado importante como para que se tratase de una mera coincidencia. Se oyó una respiración agitada al otro lado del teléfono. Excelente, temía que la fama del hermetismo de la hermandad se impusiera. Enfrentarse a la muerte es un gran acicate. Bien, discípulo, dime pues lo que debo saber. Silas era consciente de que la información que había recabado de sus víctimas conmocionaría a su maestro. Maestro, los 4 confirmaron la existencia de la Clef du Boutet, la legendaria clave de la bóveda. Oyó que su interlocutor contenía la respiración al otro lado del aparato y notó su entusiasmo. La clave, justo como sospechábamos. Según la leyenda, la hermandad había creado un mapa de piedra, una Clef du Boutet o clave de bóveda, una dovela que desvelaba el paradero definitivo del mayor secreto de la hermandad. Una información tan poderosa que la mera existencia de dicho grupo tenía por finalidad su protección. Cuando tengamos la clave solo estaremos a un paso, aseguró el maestro. Estamos más cerca de lo que cree. La clave se encuentra aquí, en París. ¿En París? Increíble. Casi parece demasiado sencillo. Silas relató lo acaecido esa misma tarde. Como sus 4 víctimas poco antes de morir habían intentado comprar desesperadamente su pecaminosa vida utilizando el secreto como moneda de cambio. Todos ellos le habían dicho exactamente lo mismo, que la clave se hallaba a buen recaudo en una de las antiguas iglesias de París, en la iglesia de Saint-Sulpice. «En la casa del Señor», exclamó el maestro. «Qué manera de burlarse de nosotros, como llevan siglos haciendo». El maestro enmudeció, como para asimilar el triunfo del momento, y al cabo dijo: «Has prestado un servicio inestimable a Dios. Llevamos siglos esperando esto. Ahora tienes que traerme esa piedra, inmediatamente, esta noche. Ya sabes lo que hay en juego». Obviamente Silas sabía lo mucho que había en juego. Sin embargo, lo que el maestro le pedía parecía imposible. «Pero esa iglesia es un lugar inexpugnable, sobre todo de noche. ¿Cómo voy a entrar?». Con la seguridad del que se sabe influyente, el maestro explicó lo que había que hacer. Cuando colgó, el albino sintió un hormigueo en la piel. «Una hora», se dijo, agradecido porque el maestro le hubiese dado tiempo para hacer la necesaria penitencia antes de entrar a la casa de Dios. «Debo purgar mi alma de los pecados de hoy».
El propósito de los pecados que había cometido ese día había sido sagrado. Durante siglos se habían librado acciones de guerra contra los enemigos del Señor. El perdón estaba asegurado. Así y todo, Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Tras bajar las persianas, se despojó de la ropa y se arrodilló en medio del cuarto. A continuación bajó la vista y examinó el cilicio que llevaba al muslo. Todos los verdaderos seguidores de Camino utilizaban dicho cinturón, una correa de cuero sembrada de puntiagudos pinchos metálicos que laceraban la carne para no olvidar nunca el sufrimiento de Cristo. El dolor que ocasionaba a sí mismo servía para refrenar las pasiones de la carne. Aunque ese día ya lo habría llevado más de 2 horas de rigor, sabía que ese no era un día como los demás. Así pues, cogió la hebilla y apretó un poco más la correa, haciendo una mueca de sufrimiento cuando los pinchos se le clavaron más aún en la carne. Tras expulsar el aire despacio, saboreó el ritual purificador del dolor. El dolor es bueno, musitó, repitiendo el sagrado mantra del padre José María Escrivá, el maestro de maestros. Aunque Escrivá había muerto en 1975, sus sabias palabras perduraban, susurradas aún por miles de fieles seguidores en todo el mundo, cuando se postraban de rodillas y llevaban a cabo la sagrada práctica conocida como mortificación corporal. Después Silas centró su atención en una cuerda con nudos que descansaba en el suelo, a su lado, debidamente enrollada. Las disciplinas. Los nudos estaban recubiertos de sangre coagulada. Ansioso por experimentar los purificadores efectos de su propia agonía, pronunció una oración deprisa y corriendo, y a continuación, tras agarrar un extremo del flagelo, cerró los ojos y se golpeó con fuerza la espalda, sintiendo el azote de los nudos. Luego repitió la operación, hiriendo su carne una y otra vez. Castigo corpus meum. Finalmente notó que la sangre empezaba a manar. Muchas gracias por haber escuchado estos primeros capítulos del Código Da Vinci. Si les gustó, espero que le den me gusta y suscribirse. Y pues también está la barra de comentarios, pues, para que dejen sus opiniones, dudas, críticas constructivas, para poder así mejorar este pequeño proyecto. Muchísimas gracias.